Pues comienzo presentando, primero de todo, un placer compartir desde Universitas 21 esta jornada y felicito a todos los ponentes que lo han transmitido muy bien. Dijo el rector de Salamanca al principio que la lectura compartida de la norma, en este caso para los planes antifraude, esclarecen y dan mayor seguridad. Y es verdad, a medida que se ha ido avanzando hemos ido viendo nuevos aspectos que nos han interesado a todos. La norma propone un sistema sofisticado que implica conocimiento y entrenamiento en la gestión por objetivos. Y para gestionarlo adecuadamente, pues hay que conocerlo y verlo practicado. Si no, bueno, también decía el rector que quizá no ha sido muy completa la información que hemos recibido desde las universidades. Es importante reconocer el sistema de dirección por objetivos que preconizó Peter Drucker hace ya mucho tiempo y que como evolución se ha popularizado en los OKRs, objetivos y resultados clave, que los usan muchas grandes corporaciones, pero también es aplicable a administraciones públicas. No es un tema privativo de las grandes organizaciones privadas y multinacionales. Cualquier empresa, cualquier organización, por supuesto las universidades también pueden hacerlo. Bueno, yo soy funcionario en excedencia también, entonces conozco un poco por dentro la administración y me atrevo a decir estas cosas. Yo creo que serán de gran ayuda, no solo para el tema que nos ocupa, sino para toda área de gestión. Ahora ya en la recta final de la jornada nos acompaña Ana Cabrera Canal para presentarnos el plan antifraude del Ministerio de Universidades del Gobierno de España. Es una ponencia muy esperada por la calidad del plan, que todos hemos leído seguro, y por la repercusión que tienen las universidades, comunidades ejecutoras, ya que las universidades van a ejecutar proyectos y subproyectos de la reforma de inversiones en su ámbito de competencias. Estoy seguro que el plan del Ministerio va a servir de inspiración y, como decía Antonio al principio, de buenas prácticas para incorporar o por lo menos tener en cuenta a la hora de desarrollar nuestros propios planes. Ana Cabrera Canal es traductora e intérprete de formación en la USAL, o sea que está volviendo a su casa, a su alma mater, consultora de reputación y comunicación corporativa, es administradora civil del Estado de la promoción 52 y actualmente se desempeña como consejera técnica en el gabinete técnico de la subsecretaría del Ministerio de Universidades. Cuando quieras, Ana, te escuchamos con atención. Muchísimas gracias, Santos. Pues un momento, voy a ver si consigo compartir pantalla. A ver si lo logro. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, estás empezando. Vale, perfecto. Bueno, lo primero de todo, dar las gracias a la Universidad de Salamanca, que como bien ha indicado Santos, es mi alma mater, donde yo me he formado y la verdad que me hace especial ilusión que, bueno, que sea en este ámbito donde dar esta conferencia. Igualmente agradecer a Antonio Arias su apoyo, toda la coordinación y por supuesto a todos los ponentes, porque iniciativas como estas jornadas son realmente interesantes y además considero que muy importantes, ¿no? Por eso de compartir buenas prácticas, poner recursos en común y contar los unos con los otros ante este tipo de retos, ¿no? Porque no dejan de ser retos que a todos, bueno, pues al final el desarrollar un plan de medidas antifraude no es algo pequeño y es una cuestión de gran relevancia. Y bueno, pues este tipo de eventos siempre ayudan. No sé si se ha quedado paralizado, perdonad, porque es que veo a todo el mundo congelado. Sí, yo creo que ha quedado. Si no me quito la imagen para que no se... Vale. Sí, ahí tienes. Bueno, pues como además ya está cerquita la hora de comer, no me quiero retrasar mucho. En primer lugar... Tengo que ampliar, ¿verdad? Voy a dar un minuto ahora. Ahora sí, ¿no? Está... No ha conseguido ampliarse. Yo tengo, vamos, esta pantalla completa. ¿Estás en la segunda diapositiva? Estoy en la tercera ya, bueno, lo que es la primera del plan de recuperación, transformación y resiliencia, la tercera slide. Nosotros estamos viendo el PowerPoint con la estructura y demás. No vemos la pantalla compartida. ¿No veis la pantalla compartida? Vale. Pues si quieres, dejo de compartir, Antonio, y pones tú la presentación para no... Vale, voy a dejar de compartir. ¿Se ve bien, no? Sí, nosotros lo vemos bien. Vale, perfecto. Bueno, pues
Vamos, si quieres, a la tercera slide, la que pone plan PRTR España. Esta, perfecto. Esta, muy bien. Esa, justo. Pues nada, en primer lugar, enmarcar, ¿no?, que el Ministerio de Universidades participa como entidad decisora y ejecutora del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España y, por lo tanto, nos hemos visto en la misma tesitura que todos los ponentes, ¿no? Es decir, la necesidad de desarrollar un plan de medidas antifraude para el propio Ministerio. En concreto, el Ministerio de Universidades actúa en el componente 21 de modernización y digitalización del sistema educativo a través de tres grandes medidas, ¿no? La reforma 3, que es la reforma integral del sistema universitario, que básicamente consiste en desarrollo normativo. Y luego las inversiones 4 y 5, la inversión 4 de formación y capacitación del personal docente e investigador y la inversión 5 relativa a la mejora de las infraestructuras digitales, el equipamiento, tecnologías, docencia y evaluación digitales universitarios. Tanto la inversión 4 como la inversión 5 se han materializado por la parte que respecta al Ministerio de Universidades en la concesión de subvenciones de concesión directa. Si pasamos a la slide siguiente, cuando cuando salió la orden, ¿no?, la famosa orden de Hacienda 1030-2021 y vimos que teníamos que realizar un plan de medidas antifraude, nos enfrentamos a un gran reto, primero porque somos un ministerio pequeño, ¿no?, y de aquí también vemos lo de los tamaños, ¿no?, de ayuntamientos pequeños, ayuntamientos más grandes, pues también hay ministerios más pequeños y ministerios más grandes, pero tuvimos que enfrentarnos especialmente a tres grandes decisiones. En primer lugar, sí planteábamos un sistema integral de compliance, de cumplimiento, que abarcara toda la gestión económica presupuestaria del Ministerio, o si nos centrábamos en el papel del Ministerio en lo que respecta al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ¿no? De ahí la primera slide. Esto nos llevó varias reuniones a todo el equipo de trabajo y finalmente vimos que para poder diseñar un buen mapa de riesgos de fraude era necesario concretar, ¿no?, y tener algo preciso sobre lo cual poder medir y establecer indicadores. De ahí que al final descartáramos el ir a por el mayor y empezáramos por el foco micro, ¿no? Es decir, vamos a centrarnos en la reforma 3, inversión 4 e inversión 5 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y vamos a partir de ese punto, siempre dejando claro, y así lo dice el propio plan, que tanto el mapa de riesgos de fraude, ¿no?, como el propio plan de medidas antifraude es una herramienta viva, es decir, que está en constante proceso de mejora, de corrección y que por supuesto empezamos enfocándolo al plan de recuperación, transformación y resiliencia, pero dejando la puerta abierta, ¿no?, a poder crear un verdadero sistema integral de compliance para toda la labor del Ministerio, ¿no? Por lo tanto, si vais, el plan de medidas antifraude del Ministerio, que se encuentra en la página web del Ministerio de Universidades, cuando vais a la matriz de riesgos está muy enfocada solo a las subvenciones de concesión directa, ¿no? Pero bueno, con la posibilidad de ampliarlo a futuro, pues a contratos, a otro tipo de subvenciones, a gestión directa, entre otros. La segunda gran decisión que tuvimos que tomar fue la de si necesitábamos crear un órgano específico, el llamado Comité de Riesgos de Fraude, y finalmente consideramos que efectivamente era necesario crear ese órgano, un órgano colegiado en el que se integrara especialmente a personal técnico para poder garantizar tanto la evaluación del propio plan como la supervisión, ¿no?, de medidas antifraude dentro del Ministerio. Y en tercer lugar, la definición de los procedimientos, ¿no? Primero ese procedimiento ante denuncia de fraude, posible fraude, sospecha de fraude, y en segundo lugar el procedimiento relativo a conflicto de interés, que veremos luego con más detalle. En lo que concierne a los actores, como os decía, por un lado la orden la orden de Hacienda, ¿no?, que explica muy bien quiénes son los actores que están implicados en el plan de recuperación, transformación y resiliencia, lo que veíamos es que
con la gestión del propio plan de medidas antifraude había que identificar a otros actores, ¿no? Los actores específicos de la gestión del plan. Y el primer punto fue precisamente desarrollar a ese comité de riesgos de fraude, ¿no? Entonces, es un comité que nosotros lo hemos abordado desde una perspectiva, como decía, ¿no? Que estuviera configurado exclusivamente por funcionarios A1, es decir, de cuerpos superiores, luego que además estuviera estrictamente formado por personas que no tuvieran nada que ver ni con los responsables ni con los gestores de riesgos implicados directamente en la gestión de la reforma 3 y de las inversiones 4 y 5, y de ahí pues que el presidente del comité de riesgos sea el titular de la inspección de servicios. Hay 3 vocales, ¿no? Un funcionario de nivel A1, nivel 30 del gabinete técnico de subsecretaría para cubrir toda el área de ese centro directivo, y un funcionario A1 de nivel 30 del gabinete técnico de la Secretaría General de Universidades, que sería el otro gran centro directivo del Ministerio, y finalmente un funcionario A1 nivel 30 de la Secretaría General Técnica, por la visión, ¿no? de normativa y también de control en ese sentido, y luego pues un secretario, funcionario A1 de nivel 28. Este comité de riesgos de fraude estamos ahora mismo pues configurando la orden de su creación, también desarrollando el reglamento de actuación y de funcionamiento, y bueno, que serán los próximos pasos. Además del comité de riesgos de fraude, decidimos que era necesario tener un responsable antifraude. Ahí pone responsables, pero es un único responsable antifraude de todo el ministerio, que es el titular de la subsecretaría, que va a ser el responsable de resolver los procedimientos tanto de denuncia de fraude como de conflicto de interés, además de ser el que vele por cultivar, generar, desarrollar una verdadera cultura de integridad en la totalidad del ministerio. Y por eso el que este responsable antifraude recaiga en la figura del titular de la subsecretaría. En tercer lugar están los responsables de riesgo de fraude, y aquí sí que responsables en plural, ¿no? Que son todos los titulares de los órganos directivos, tanto de la subsecretaría como de la Secretaría General de Universidades, hasta el nivel de subdirector general, que están implicados directamente en la ejecución de la reforma 3 y de las inversiones 4 y 5 del componente 21 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Se exceptúa, por supuesto, a la persona titular de la subsecretaría, que ya ejerce de responsable antifraude del conjunto del departamento, ¿no? Del Ministerio de Universidades. Igualmente se considerará responsable de riesgos al titular del gabinete del ministro de Universidades dentro de su ámbito de competencia, aunque no tenga la consideración de órgano gestor en el marco de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y estos responsables de riesgos de fraude deben responder de la gestión cotidiana de los riesgos de fraude y de los planes de acción. Es decir, son los encargados de velar por que se aplique realmente ese sistema de control interno, garantizar el cumplimiento del código ético y de conducta en su unidad, y de controlar y monitorizar los riesgos de fraude dentro de su unidad. Finalmente, tendríamos la figura de los gestores de riesgos de fraude, que son aquellos empleados públicos que han sido designados por cada órgano gestor del Ministerio dentro de su área de actuación. Y el papel de los gestores de riesgo es fundamental. Ya lo decían varios ponentes antes en sus intervenciones, pero es que es en el nivel del gestor de los distintos proyectos donde se identifican, y es el primer filtro, ¿no? Como indica el propio plan, para detectar un posible riesgo de fraude o de conflicto de interés. Por lo tanto, es una figura clave importante para el Comité de Riesgos de Fraude, porque va a contar con ellos para cumplimentar su cuestionario de autoevaluación, para poder cumplimentar su matriz de riesgos de fraude, y bueno, pues tienen un papel muy importante estos gestores de riesgo como primer peón, ¿no? En este sistema de identificación, control, supervisión del fraude dentro del propio ministerio. Y finalmente, por supuesto, la inspección de servicios como unidad responsable, ¿no? Tanto de la recepción y tramitación de las consultas y notificaciones de posibles conflictos de intereses, pero también como presidencia, ¿no? El titular de la inspección de servicios, que preside el Comité de Riesgos de Fraude. Pasaríamos así a la siguiente slide.
en la que bueno, pues, un poco, se trata el sistema de evaluación, ¿no?, del plan de medidas antifraude del Ministerio de Universidades, y aquí pues simplemente subrayar que se adoptó fundamentalmente una evaluación 360 grados, es decir, aunque parece que todo va al final, porque es una evaluación con carácter anual que acaba reflejada en un informe de evaluación anual donde se va a medir los resultados pues desde el test que viene en el anexo 2B5 de la propia orden, ¿no?, que sirve precisamente para analizar los riesgos de fraude y de conflicto de intereses en cualquier organización, a través del cuestionario de autoevaluación de nuestra propia matriz de riesgos de fraude con sus banderas rojas, también esos registros con el seguimiento de denuncias y consultas que a través de la inspección de servicios se van a quedar registradas, ¿no?, dentro de los buzones habilitados. Bueno, pues es una evaluación, como decía, de carácter integral, porque en el día a día la labor de cada gestor, en su identificación, en esa cultura de integridad, de compliance que se va a ejercer desde el más alto nivel dentro del departamento, igualmente a la hora de hacer el propio plan de medidas antifraude, nosotros hicimos como primer paso ese test que viene en el anexo 2B5 de la orden, ¿no?, para básicamente concluir la obviedad de que no teníamos ningún plan, ¿no?, de las grandes decisiones que os he comentado anteriormente, ¿no?, cómo íbamos a abordar el desarrollo de ese propio plan. Y la siguiente gran cuestión que nos planteamos fue la configuración de la propia matriz de riesgos de fraude. Esta matriz la podéis consultar con todo detalle en la página web del Ministerio, viene como anexo al plan de medidas antifraude, y la verdad que yo creo que ha sido dentro de todo el proyecto el más complicado, el más difícil, ¿no?, porque aunque teníamos, bueno, pues dentro de la Unión Europea hay varios modelos, los fondos europeos de cómo medir esas matrices de riesgo, ahora con la guía que ha sacado el sistema, el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, pues también veremos para apoyar y corregir o mejorar en la medida de lo posible dicha matriz, pero lo principal de todo era tener muy claro que lo íbamos a concretar, como decía, en las subvenciones de concesión directa de la inversión de las inversiones 4 y 5, y básicamente fue identificar un listado de cuáles eran los principales riesgos a la hora tanto de la producción normativa como la ejecución de la concesión de esas subvenciones, qué riesgos nos podíamos encontrar, cuáles eran las banderas rojas dentro de esos riesgos y bueno, pues las diferentes puntuaciones que les hemos ido dando a los mismos. Eso ha conformado un cuestionario de autoevaluación que el Comité de Riesgos de Fraude va a pedir a los gestores de riesgo que cumplimenten con carácter anual dicho cuestionario, y a partir de los resultados de las valoraciones que hagan esos gestores de riesgo hará una última valoración el propio Comité de Riesgos de Fraude, identificando cuáles son riesgos sistémicos, cuáles son los riesgos puntuales y también proponiendo cuáles van a ser las medidas correctoras, las medidas de mejora, que van a verse todas ellas reflejadas en el informe de evaluación anual. Si pasamos a la siguiente slide. Como os comentaba, la tercera gran decisión fue elaborar los propios, definir, ¿no?, o diseñar los propios procedimientos en sí mismo. El primer procedimiento, que es el de detección de posible fraude o sospecha de fraude, pues lo primero de todo fue definir quién iba a ser la unidad receptora y tramitadora, que lo reflejamos en el Comité de Riesgos de Fraude. Se habilita un canal específico para las denuncias, que es el que veis en la slide, ¿no?, denuncia.fraude@universidades.gov.es, y el Comité de Riesgos de Fraude es el que se encargaría de recibir, de valorar si procede o no procede tramitar dicha denuncia. Si se ve que hay riesgo de fraude o sospecha de fraude, se realizará una investigación que acabará reflejada en un informe de valoración inicial, y dicho informe de valoración inicial irá al responsable antifraude, al titular de la subsecretaría, que será el órgano encargado de resolver. Con respecto al conflicto de intereses, nos planteamos
un problema, y es que vimos que era una cuestión que en principio estaba planteada si denuncia a un tercero, ¿no? Si alguien cree que otra persona puede tener un conflicto de interés, pero claro, y he visto que ha salido en otras intervenciones, ¿qué pasa con la propia responsabilidad individual? Si yo tengo dudas de estoy entrando en un conflicto de interés, ¿a quién puedo consultar? De ahí que habilitáramos otro canal específico, el que veis a continuación, que es el canal de la inspección de servicios, para que, en primer lugar, todo gestor, todo responsable de proyectos dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, si tuviera alguna duda, pudiera consultar de manera proactiva, pudiera consultar con la total tranquilidad y confidencialidad si estaba incurriendo o no en un conflicto de intereses. Eso por un lado. Y por otro lado, por supuesto, si una tercera persona cree que otro está incurriendo en un conflicto de interés, bueno, pues puede también escribir a través de este canal. Pero para nosotros era muy importante subrayar la importancia de la responsabilidad individual de cada gestor, de cada responsable, para que se sintiera cómodo preguntando, planteando sus dudas, que no tuviera miedo, porque yo creo que es una de las, cuando lo decía antes el compañero de la ONA, ¿no? De la declaración de conflicto de intereses, pues parece ahí miedo a firmar, y al final lo que hay que romper es ese miedo, ¿no? No es tanto el control, sino cambiar la perspectiva a es tu responsabilidad, ¿no? Y de verdad configurar una auténtica cultura de integridad individual desde dentro hacia afuera y por supuesto el conjunto de toda la organización. Por lo tanto, este conflicto de intereses empezaba con la inspección de servicios y una vez que se confirmaba la existencia de dicho conflicto de interés se derivaba al comité de riesgos de fraude para luego poder elevarlo para resolver al responsable antifraude. Los futuros pasos y por ser breve, nos encontramos ahora mismo que hemos publicado un plan, pero ahora hay que ejecutarlo, ¿no? Y como os decía, nos encontramos en pleno proceso, pues desde la elaboración de la orden de creación del comité de riesgos de fraude, de configurar cómo va a ser el reglamento de su funcionamiento, también empezar a realizar la primera evaluación, ¿no? de esa matriz de riesgos de fraude con el informe de valoración por parte del comité de riesgos de fraude. Y bueno, pues estoy convencida de que en el proceso de ejecución de la puesta en práctica van a surgir nuevas dudas, van a surgir mejores formas de realizar, de corregir, de mejorar. Y bueno, también la esperanza, ¿no? En este tipo de encuentros, como indicaba al principio, que a través de compartir experiencias, de mejores prácticas, por ejemplo, me ha gustado mucho la exposición que ha hecho Maripaz en la Universidad de Cádiz. Bueno, pues creo que han avanzado mucho y van a liderar, me da a mí, cómo ejecutar, ¿no? Y poner en práctica una ejecución eficaz y eficiente, ¿no? de un plan antifraude. Por supuesto, ya para finalizar, la formación y sensibilización siempre, ¿no? Es decir, ya nuestro propio plan de formación para el 2022 se ha incluido desde la explicación del propio código ético y de conducta, ¿no? Del Ministerio de Universidades, como la explicación del plan, también formación para los gestores de riesgos y responsables de riesgos para fomentar esa cultura, ¿no? de responsabilidad e integridad pública. Y sin más, bueno, pues volver a agradecer a todos los presentes el haberme invitado, el poder contar aquí, el tener el honor de representar al Ministerio de Universidades y a todo el equipo que ha sido partícipe, ¿no? de este plan de medidas antifraude que ha supuesto un gran reto. Muchas gracias, Ana, por la concreción, la claridad de la exposición y tu brillante comunicación. Se nota que eres especialista en comunicación. Además ha sido muy didáctica, o sea, yo creo que ha sido clarísimo todo lo que has comentado. Antes de pasar la palabra a Antonio, por si hay alguna cuestión, que creo que sí hay preguntas, me gustaría plantearte una cuestión mía, ¿no? El factor humano suele ser la parte más difícil de gestionar en cualquier proyecto que tengamos que poner en marcha y su involucración. Bueno, entonces la cuestión es, ¿cómo está resultando de fácil o difícil gestionar el despliegue del plan? ¿Y cuál dirías que es el nivel de motivación y de involucración del equipo humano del Ministerio? ¿Cómo se está llevando esto?
Pues ahora mismo estamos en un momento inicial de ejecución, porque como comentaba, estamos elaborando la propia orden de creación del Comité de Riesgos de Fraude. Pero sí que hay una gran voluntad de asentar esta cultura de integridad, ¿no? O sea, yo creo que el Ministerio de Universidades, en el ámbito por lo menos de la subsecretaría, hay una fuerza motora impresionante de hacer las cosas bien, ¿no? Como al final un sistema de integridad es hacer las cosas bien, ¿no? Pues eso, con ganas, de cumpliendo y no solamente de manera reactiva, sino también proactiva. Entonces yo creo que tenemos esa ventaja de contar con un equipo realmente implicado. O sea, yo creo que aunque somos pequeños, tenemos grandes personas dentro del ministerio y de verdad que lo considero una auténtica ventaja. Pues es una buenísima noticia. Muchas gracias, Ana. Antonio, te devuelvo la palabra. Sí, bueno, decir, hay muchísimos apartados. Me gustaría destacar cómo habéis creado, porque claro, todo esto ha sido inventado. De esto no había nada. Había una orden ministerial y como todos tuvieron que empezar a implementarla, ¿no? Bueno, llegasteis a distinguir esto, el responsable del comité de riesgos, el responsable de los riesgos, la matriz. O sea, realmente en tan poco tiempo, bueno, pues efectivamente, en cuanto lo hemos visto, nos hemos dado cuenta de la cantidad de trabajo que había detrás, ¿no? Yo no sé si, Ana, te corresponde a ti ese liderazgo, supongo que sí, porque al final en este tipo de cosas pues empuja uno. Si no empuja uno, pues se diluyen las responsabilidades, ¿no? Supongo que bueno, esto es una cosa bastante personal, pero al final te correspondió a ti, ¿no? Supongo, Ana. Bueno, realmente a mí y a mi compañera Rosa, que no nos ha podido acompañar, pero ambas, esto es un trabajo de equipo y por supuesto la gran voluntad desde arriba, ¿no? Desde el propio subsecretario y del ministro de querer llevar adelante este trabajo. Ha sido realmente muy intenso, o sea, de tener incluso que apartar otras labores o tareas, ¿no? Y dedicarnos al 100% a la elaboración de este plan, de colocarnos la gorra. Bueno, y si yo creo ahora este comité y coloco a esta persona como responsable, no puede coincidir con este otro ejercicio, o sea, de darle muchas vueltas, de al día siguiente decir, mira, no puede funcionar así y volver otra vez a empezar. O sea, que ha sido una labor muy intensa. Yo puedo decir que el fin de año, cuando ya por fin teníamos el plan, aunque se aprobó finalmente el 27 de enero, cuando brindé el fin de año, brindé también por el plan antifraude. O sea, fue ya decir, esto ha sido un trabajo intensísimo. No, pero realmente ha sido una labor ingente, de mucho trabajo, con pocas personas, pero todas muy implicadas y liderando y moviendo hacia adelante. Oye, y el papel de las universidades, nosotros como fleco del ministerio, ¿tenéis algo pensado para nosotros? Porque alguien preguntará, quizás, bueno, ¿nosotros nos afecta específicamente el plan del ministerio? Pienso que quizás no, o sí. Pues en principio no, porque vosotras como también entidades ejecutoras y que tenéis que desarrollar vuestro propio plan de medidas antifraude, son planes independientes, ¿no? O sea, este es el plan para el Ministerio de Universidades como órgano, como entidad. Las universidades deben contar con su propio plan de medidas antifraude, pero por supuesto el abrir canal de comunicación pues, para compartir experiencias, prácticas, asesorar, informar, eso siempre dejar la puerta abierta. Bueno, la verdad que vosotros tenéis una ventaja, como sois administración del Estado, podéis acudir para resolver cualquier cuestión al ministerio. Supongo que habrán sido receptivos como vosotros, o quizás ellos también estaban igual de perdidos. Pues la verdad que ha sido un momento en el que hemos estado todos muy perdidos, todos muy perdidos. De hecho, algunos ministerios, bueno, la primero fue externalizamos, no externalizamos, contratamos una consultora que nos ayude a configurar este plan, lo hacemos nosotros desde dentro y la verdad que a todos, vamos, nadie ha venido enseñado. O sea, esto ha sido un trabajo, yo creo que, vamos, sé que todos los ministerios han estado trabajando intensamente en la configuración de su plan y bueno, ahora contamos con esta guía, ¿no? de la SNK, pero bueno,
a posteriori, ¿no? Ahora tendremos que ver cómo ahora que tenéis aprobado ese el plan, ahora que tenemos aprobado el plan, a ver ahora cómo lo mejoramos. es verdad, Efectivamente. es verdad. Bueno, os queda también en los aspectos de sensibilización y formación, ¿no? Que ese es un apartado por el que hay que continuar. ¿Tenéis algo pensado para eso? Pues como decía en el plan de formación del Ministerio para este año 2022, lo primero de todo, explicar el código ético del propio Ministerio para que todo el personal del Ministerio lo conozca y lo comprenda bien. También a todas las personas que entren, que entren de nuevas, ¿no?, a trabajar en el Ministerio, se les va a entregar en esa información de bienvenida, va a ir incluido el código ético del Ministerio. También tenemos previsto realizar unas jornadas o conferencias donde explicaremos el propio plan de medidas antifraude del Ministerio y haremos también foco en los gestores de riesgos para formarles en lo que es la autoevaluación, ¿no?, en el cuestionario de autoevaluación de la matriz de riesgos, cómo realizarlo, qué significa cada uno de los baremos introducidos, cualquier duda para que ellos también puedan estar formados. Y son las 3 grandes actividades formativas que tenemos previstas de momento. La verdad es que en lo que es la divulgación del plan, ¿no? Os habrá pasado como al resto, ¿no? Que, claro, por ejemplo, cuando hablas de banderas rojas y hablas de posibles pactos colusorios o que se subcontrata la obra a un licitador que ofertó más barato, ese tipo de triquiñuelas, tal, un periodista, la verdad es que puede coger un plan antifraude y desvirtualizar o desnaturalizar lo que allí se dice, incluso contra el propio impulsor, ¿no?, el ministerio, la universidad, porque hay que conocer un poco la normativa. Yo supongo que el Estado, que es tan cuidadoso con eso, habrá hecho un control de calidad, por así, del contenido o no. Lo digo porque por el cuidado que una universidad lo tiene, pero no tiene la política detrás en el sentido que tiene los ministerios, ¿no? Que incluso en el Parlamento mañana puede haber una pregunta o tal, ¿no? Supongo que ese tema todavía no lo habéis tocado, el cuidado. No, todavía no se ha tocado. De todas formas, desde la propia orden de Hacienda, o sea, el propio marco legal que te introduce la orden, ya viene todo muy recogido, no hay ningún hilo suelto, para que, como administración del Estado me refiero, que ya pues eso, desde el reglamento del mecanismo de recuperación y resiliencia, la orden 1030 y bueno, iremos viendo cada vez más ayudas, ¿no?, por parte de la SNK, que va a ir orientando a los distintos ministerios en la ejecución y mejora de los planes que se han configurado.